Bien, hoy es domingo 7 de enero del 2024. Estaremos compartiendo con ustedes el capítulo 9 del segundo libro de Samuel y he titulado este mensaje Buenos propósitos. Buenos propósitos. Acompáñenme en su Biblia, vamos a leer los 13 versículos de este capítulo. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. A través de ella tú nos enseñas tus verdades. Tú nos instruyes. Tú nos corriges, Señor. Tú nos exhortas y nos animas a buscarte y a crecer en el conocimiento de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que esta tu palabra se anide en nuestra mente, en nuestro corazón, y por ella, Señor, vivamos para tu gloria. A ti te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues inicia un nuevo año en nuestro calendario y como suele suceder, es un buen momento para plantearnos propósitos y metas, para iniciar dietas. Ya pasó la rosca de Reyes, así que ya no hay pretexto. Ya podemos empezar la dieta. Para aprovechar el descuento que ofrecen los gimnasios, creo que se equivocan, deberían de cobrar el doble en enero y por allá en marzo, abril, que empieza uno a dejar de ir, entonces dar descuentos para seguir adelante, ¿no? Por supuesto que todo esto, tal como nos compartía Javier la semana pasada, lo hacemos teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Como dice en Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, sujetando nuestros planes y propósitos a la voluntad de Dios y sin jactancia alguna, porque no sabemos si viviremos
un minuto más. Y ese mismo pasaje en Santiago cierra diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, no basta con no hacer lo malo, sino que es necesario hacer aquello que es bueno delante de Dios. ¿Y qué es hacer lo bueno? Evidentemente, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿has considerado en tus propósitos y metas para este nuevo año hacer aquello que es bueno para tu crecimiento espiritual? El deseo del apóstol Pablo para los cristianos en Colosas era precisamente este, su crecimiento espiritual. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 9 de Colosenses, vayan ahí por favor, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, obviamente la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es decir, comprensión de las cosas espirituales. Versículo 10, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto como que debería ser central durante toda nuestra vida, pero particularmente en momentos como este, ¿no? Que nos planteamos propósitos y metas para el nuevo ciclo. ¿Qué pasos vas a dar para que esto sea una realidad en tu vida? ¿Qué compromisos vas a establecer delante de Dios para crecer en el conocimiento de Él? Pues bien, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, tenemos un precioso ejemplo de lo que es hacer lo bueno. El rey David, no en el inicio de un nuevo año calendario, pero sí en el inicio de una nueva etapa de su reinado, expresa a manera de pregunta su deseo de hacer algo bueno, cumpliendo así una promesa hecha muchos años antes. Él dice en el versículo 1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y esta es una excelente pregunta que revela no solamente el deseo de David de hacer algo por su entrañable amigo Jonatán, ya muerto, sino también de mostrar gratitud a Dios por haberlo bendecido de tantas maneras. David pensó de qué maneras podía mostrar gratitud a Dios por todos los beneficios recibidos. Una persona agradecida lo demuestra con su generosidad. Dice la Biblia que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Así que recordando la promesa que él les hizo tanto a Jonatán como a Saúl, David fue intencional buscando a un heredero de ellos. Y así encontró al hijo lisiado de Jonatán, a Mefiboset, a quien mandó traer, le prometió cuidar de él, restituirle las tierras que pertenecieron a Saúl y tratarlo como a un hijo más comiendo en su mesa. En otras palabras,
David determinó en su corazón extender la misericordia de la que fue objeto de parte de Dios, cumpliendo su promesa de preservar la descendencia de Saúl y Jonatán. Y aun cuando lo hizo, como dice ahí, por amor a Jonatán, mediante esta acción David mostró una gracia extraordinaria hacia su acérrimo perseguidor, Saúl, preservando su linaje y cumpliendo así con la promesa que le hizo. Esta historia es una hermosa expresión de la misericordia de Dios, de su pacto de amor en Jesucristo, a quien Dios envió al mundo para reconciliarnos con Él. Como dice en Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Siendo enemigos, muertos en nuestros delitos y pecados, extraños a Dios, Él, por su misericordia, nos reconcilió por medio de Jesucristo. Mi oración en esta tarde es que el ejemplo de David nos ayude a comprender mejor el gran amor de Dios al rescatarnos de la miseria en la que estábamos y asegurarnos un lugar en su familia, y que esto nos mueva a mostrar de manera activa nuestra gratitud hacia Él. Esta historia de la misericordia del rey David se desarrolla en 4 partes. Vamos a ver la misericordia prometida, la misericordia procurada, la misericordia asegurada y la misericordia accionada. David se acordó de su promesa, buscó con quién cumplirla, lo encontró, lo llamó, lo aseguró en su bondad, le proporcionó todo lo necesario, le dio un asiento a su mesa tratándolo como hijo. Vemos entonces en primer lugar la misericordia prometida. Dice el versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Como antecedente, vimos en el capítulo 8, desde el año pasado, ¿sí?, que Dios le dio a David varias victorias importantes sobre sus enemigos, logrando así un período de paz y estabilidad en el que administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Es decir, David buscaba hacer lo que era justo y correcto para su pueblo. Es en esta circunstancia que David piensa acerca de su deseo de cumplir sus promesas pendientes, particularmente las realizadas tanto a Jonatán como a Saúl. En el capítulo 7, David reconoce que fue a causa de las promesas de Dios para él y de su presencia con él que se encontraba en esta posición como rey sobre todo Israel. Él no se atribuía a sí mismo la situación en la que ya estaba en este momento, como rey sobre todo Israel, disfrutando de paz y estabilidad. En el capítulo 7, versículo 20 dice, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. De manera que la pregunta que David se hace está en ese contexto de asombro por la bondad inmerecida de Dios hacia él y hacia sus generaciones. No estaba pensando en buscar a un descendiente de Saúl para eliminarlo, para cobrar venganza, para desaparecer cualquier vestigio de una posible represalia, sino en encontrar a alguien a quien pudiera bendecir con la bendición que él mismo había recibido. Alguien que no necesariamente lo merecía, así como él mismo
no merecía estar en la posición en la que estaba. Habrá alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y este concepto de misericordia se traduce de la palabra en hebreo hesed, que por lo general se refiere al amor leal, el amor de pacto que Dios muestra para con su pueblo. La raíz de esta palabra se refiere a vergüenza, miseria o desgracia. Y por lo tanto misericordia significa cubrir esa miseria. Es un acto de bondad que decide no tomar en cuenta las ofensas, sino que actúa para hacer el bien a pesar de ellas. A no dar lo que se merece. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos diera lo que merecemos? Efesios 2:4 precisamente dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Fue en esa condición, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, que nos dio vida. ¿Por qué? Por su gran misericordia. Implica entonces un compromiso para hacer bien sin que el recipiente de ese bien lo merezca. En nuestras relaciones personales somos muy dados a realizar intercambios. Yo te doy, yo hago por ti, si tú me das o tú haces por mí. Eso no es misericordia, ya que Dios no nos da la salvación por intercambios, sino como un acto de su voluntad para bendecirnos sin merecimiento alguno. Dios había prometido a David que su misericordia nunca se apartaría de él y de esa manera afirmaría su casa y su reino para siempre. En el capítulo 7 ahí de 2 de Samuel, versículo 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así que podemos ver una respuesta que demuestra gratitud de parte de David. Gratitud hacia Dios por ser recipiente de su misericordia. Y ahora dispone su corazón para extender misericordia a los que se habían quedado atrás. En nuestra arrogancia, ¿verdad? Muchas veces, y nuestra falta de gratitud, olvidamos que todo lo que somos y tenemos se lo debemos al Señor y que sin Él sería imposible lograr cualquier cosa. Creo que es un buen ejercicio el que David hace en esa situación ya de tranquilidad, de paz, de haber sido consolidado su reino. Un buen ejercicio repasando su vida y considerando los pendientes que aún tenía. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos conscientes como hijos de Dios por la fe en Jesucristo que lo somos solo porque Dios ha tenido misericordia de nosotros? Porque no nos ha pagado conforme a lo que merecemos, sino lo que no merecemos es lo que nos ha dado. Y eso es gracia. Y derivado de eso, ¿cómo respondemos de maneras prácticas al favor de Dios para nosotros? Exigimos justicia y bondad de otros hacia nosotros, pero no damos nosotros, no extendemos misericordia. Exigimos misericordia, ¿verdad? De parte de los demás. Pero nosotros exigimos justicia.
La reflexión de David no era solamente una idea que le pasó por la cabeza para que quedara en eso, una bonita idea, una bonita reflexión, un buen pensamiento como los que ahorita abundan, ¿verdad? Y en las redes sociales, pensamientos bonitos acerca del nuevo año y que ahí se quedan en eso, en pensamientos bonitos. Lo que sigue a continuación da a entender que junto con su pensamiento, David dio las instrucciones para que se buscara a alguien de la descendencia de Saúl a quien pudiera extender esa misericordia. Así es que el segundo punto es la misericordia procurada. El tiempo que había pasado desde la promesa hecha a Jonatán no fue impedimento o pretexto para cumplirla. Han pasado muchos años. David procura entonces ponerle pies a su compromiso y manda a buscar a algún descendiente de Saúl. Vean el versículo 2, dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Esto implica que David usó sus recursos como rey, ¿verdad? Para investigar. Dan con Siba, alguien que había sido siervo de Saúl, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Siba sabía perfectamente dónde estaba el descendiente de Jonatán, este hijo de Jonatán. Ahora, en realidad Siba no es completamente honesto, ya que aun cuando menciona la existencia de un hijo de Jonatán, omite mencionar a otros sobrevivientes de la familia de Saúl, los cuales son mencionados más adelante en este libro y también en el libro de Crónicas. Además, se apresura a decir que este hijo de Jonatán estaba lisiado de los pies. ¿Para qué dice eso? Pues la única explicación es para decirle a David, pues ahí está un hijo de Jonatán, pero mira, no representa ninguna amenaza para ti porque está incapacitado. No podía ser aspirante al trono. Pero bueno, tan pronto David se entera de que existe un descendiente de Jonatán, manda a traerlo. Versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Este Mefiboset es aquel niño mencionado en el capítulo 4, que se le cayó a la nodriza cuando salió huyendo apresuradamente al enterarse de la derrota de Israel y de la muerte de Saúl y de Jonatán, y que al caer se quedó lisiado de ambos pies. Habían pasado muchos años, él ya era un adulto, por supuesto, pero vivía en el anonimato, en un lugar realmente sin relevancia alguna. Pero pensemos por un momento en la situación de este hombre de Mefiboset. Es descendiente de Saúl. Saúl había sido rey, pero había dedicado gran parte de su vida a perseguir a David. No vas a perseguirlo con la intención de matarlo. Entonces de repente llegan a la puerta del lugar donde vivía para decirle que el rey solicitaba su presencia. ¿Cuál creen que sería la reacción de Mefiboset? ¿Que me busca el rey? ¿Cómo dio conmigo? ¿Y qué quiere de mí? ¿Buscará venganza? Era lo más probable, ¿no?
eliminar todo vestigio de la descendencia de Saúl. Pero él no podía negarse al llamado del rey. Así es que podemos imaginarlo temblando de miedo mientras se postraba sobre su rostro y hacía reverencia a David. Él realmente no esperaba otra cosa, no esperaba la misericordia de la que David había hablado en el versículo 1. Él no escuchó esa parte, ¿verdad? Que dijo David. Sin embargo, David le habla por su nombre. Y es aquí donde la situación comienza a cambiar. Si el rey tenía otras intenciones, ni siquiera se hubiera dirigido a él. Lo hubiera mandado matar. Claro que no podemos saber acerca del tono de la voz de David, pero sí suponer que no era la de un soberano enojado, sino la de alguien que quería mostrar bondad hacia aquel que había sido su mejor amigo, el papá de Jonatán, de Mefiboset, Jonatán. ¿Qué estaría pensando o qué estaría pasando por la mente de David en ese momento que vio al hijo de Jonatán? Su entrañable amigo. Seguramente fue conmovido en su interior al considerar que tenía frente a él al descendiente de Jonatán. Entonces Mefiboset responde poniéndose al servicio de David y le dice: he aquí tu siervo. Y aquí vemos que el amor siempre toma la iniciativa. El amor siempre toma la iniciativa. David no esperó a ver si algún día se cruzaría en el camino con un descendiente de Jonatán, sino que tomó la iniciativa e hizo que se indagara si había alguien para cumplir su promesa. Usó todos sus recursos como rey para localizar y traer ante sí a un descendiente de Jonatán, a quien pudiera bendecir con la misericordia de Dios. Y así lo dice en el versículo 3, a quien yo pueda mostrar la misericordia de Dios. Y esto nos indica que David no estaba actuando tan solo para calmar su conciencia cumpliendo con una promesa, sino como respuesta en agradecimiento a Dios por la misericordia que él mismo había recibido. Yo conozco, dice David, la misericordia de Dios y quiero extenderla a aquel a quien se la prometí, aquel con quien hice pacto. Y después de dirigirse a Mefiboset por su nombre, David le expresa cuál es el objetivo de traerlo a su presencia. Eso nos lleva al tercer segmento de la misericordia, que es la misericordia asegurada. La misericordia asegurada. Versículo 7 le dice, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces, en primer lugar le dice: no tengas temor. Pues obviamente, ¿verdad? Yo creo que hasta lo vio temblando, aterrorizado. Pero le asegura que no tiene nada que temer. Y esta expresión "no temas" aparece en la Biblia en varias ocasiones precediendo grandes promesas de parte de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No teman a los egipcios, no teman a Faraón. Vean, estén firmes, parados en la fe en Dios y vean la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. En otra ocasión, en Lucas capítulo 2, versículo 9, un pasaje muy conocido, dice: he aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores, ¿verdad? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis,
Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces no temas, he aquí. ¿Sí? Confía en Dios. Ve lo que Dios está haciendo. Conoce la salvación del Señor. Aquí David le dice, no temas. En segundo lugar, porque haré contigo misericordia. Y el hebreo es más enfático. Dice, ciertamente te mostraré misericordia por amor de Jonatán, tu padre. La promesa que le hace a Mefiboset tenía una base y un propósito que no dependían de él. No dependían de Mefiboset, sino de un pacto de amor entre Jonatán y David. Y esto es común en la Biblia, que las promesas sean por una causa o algo más grande y más allá que aquel que recibe el beneficio. El Señor prometió no abandonar a su pueblo Israel por causa de su gran nombre. Él exaltó el reino mismo de David. ¿Por qué? Por amor a su pueblo Israel, dice en el capítulo 5, versículo 12. Hay una causa más allá de aquel que está recibiendo el beneficio. ¿Sí? Y lo vemos en el pacto de amor realizado en la eternidad para el beneficio de nosotros los creyentes. En su oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan, versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Había un pacto allá en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y ese pacto es lo que permitió que Jesús viniera a dar su vida en rescate por los suyos. Ahora, como expresión de la misericordia extendida a Mefiboset, David le promete dos cosas extraordinarias. En primer lugar, le promete devolverle todas las tierras de Saúl, su padre. Y esto habla de restitución de lo que la familia de Saúl había perdido. David piensa, ¿cómo voy a mostrarle misericordia a este descendiente de Jonatán? Tenía que ver algo concreto, cosas prácticas de cómo mostrarle, cómo transmitirle esa misericordia. ¿Y qué es lo que hace? Le restituye lo que le pertenecía a Saúl. Obviamente no se refiere a su reino, sino a las tierras de cultivo. El nieto del rey Saúl vivía en la casa de un tal Maquir, que ni en la esquina lo conocían, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Le restituye lo que perteneció a su abuelo y a su padre. Entonces las buenas intenciones de David se traducen en acciones concretas en beneficio de aquel a quien estaba extendiendo esa misericordia. Y esta acción me recuerda la parábola del samaritano. ¿Se acuerdan? Aquel que atendió al hombre que había sido asaltado y herido y estaba medio muerto, y que pasaron unos religiosos y no lo atendieron. Ese samaritano lo atendió, vendó sus heridas, pero no solo eso, sino que lo llevó al mesón y pagó para que se le atendiera. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesús da acerca de la misericordia. Ah, ¿quieres saber qué es misericordia para el prójimo? Ahí está. No lo dejes en que te vaya bien, Dios te bendiga. ¿Sí? Tienes que hacer algo concreto. Es ir más allá de solo desearle el bien a la persona. Implica preguntarse, ¿qué más puedo hacer?
Así que además de restituirle su herencia y quizás aún más importante, David le promete un lugar en la familia de él. Y le dice, y tú comerás siempre a mi casa, en mi mesa, perdón. Tú comerás siempre a mi mesa. Y comer en la mesa del rey era un privilegio especial y significaba el favor particular del rey. Además, este privilegio era para toda su vida, comerás siempre a mi mesa. No lo está invitando a una cena y goodbye, ¿verdad? Muy bien, Mefibosé, ya te conocí. Ven, disfruta de esta deliciosa comida y órale, regrésate a donde estabas. No, siempre habría un lugar en la mesa del rey para Mefiboset y eso habla de comunión. Y esta es una preciosa promesa que anticipa el Evangelio de Jesucristo, quien hace posible que por su sacrificio gente de toda nación venga a formar parte de la familia de Dios, sentándose a su mesa para toda la eternidad. Ahora, ¿cuál fue la primera respuesta de Mefiboset ante la declaración del rey? Versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sí? Mefiboset, no perdamos de vista, era nieto de quien fue rey, de Saúl. Así es que él pudo haber pensado, bueno, ya era hora de que alguien se fijara en mí, ¿verdad? Qué buena onda, David, o sea, tú sí sabes cómo está la cosa aquí, ¿verdad? Sin embargo, su actitud no fue así, fue humilde, esperando lo peor de parte de David, pero reconociendo el favor que le estaba concediendo. Así que se describe a sí mismo como un perro muerto, lo cual equivale a algo sucio e indigno, algo que no tiene el más mínimo valor. No puede creer tanta bondad por parte del rey. Y vale la pena preguntarnos, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Con humildad? ¿Con esta humildad que manifiesta Mefiboset? ¿O altivos? ¿Como el fariseo o el publicano de la parábola? Vamos allá a Lucas capítulo 18. Ahí a partir del versículo 9, Lucas 18, 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dos actitudes completamente distintas para acercarse a Dios, ¿verdad? Uno queriendo impresionarlo con sus obras, con su religiosidad, y el otro simplemente reconociendo que ni siquiera podía levantar la vista y suplicando
por su misericordia. Y la razón por la que algunos no acuden a Cristo como su Salvador es porque no reconocen su verdadera condición. Y por lo tanto su necesidad del perdón de sus pecados para poder ser reconciliados con un Dios santo y justo. Debes preguntarte, ¿reconozco mi verdadera condición espiritual delante de Dios? Esto apartado de Cristo, obviamente. Jesús dijo en respuesta a los fariseos en Lucas 5:31, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues obviamente el que cree que está bien, cree no necesitar la ayuda, ¿verdad? Por eso él aclara eso, no he venido a llamar a justos. ¿Te crees justo? Pues allá tú. Pero si tú eres un pecador, arrepiéntete y entonces cree en Jesucristo como tu Salvador. Para recibir la misericordia de Dios es necesario reconocerse necesitado, incapacitado para obtener la salvación por uno mismo, completamente indigno de su favor. Solo el que reconoce o que se reconoce como enfermo ve la necesidad de acudir al médico. Recordemos entonces que estando muertos en nuestros delitos es cuando Dios mostró su gran misericordia al darnos vida juntamente con Cristo. ¿Y qué es lo que un muerto puede hacer? ¿Qué es lo que un muerto puede hacer? Nada, absolutamente nada. Y es ahí donde se resalta la misericordia de Dios al darnos vida para poder responder a su amor. Mefiboset fue recipiente de este amor inmerecido de parte del rey. Y la historia no nos da muchos detalles, pero podemos concluir que él recibió esa misericordia. Mientras que otros, lo veremos en el capítulo 10, no recibieron, no quisieron recibir esa misericordia. Y eso es muy, muy terrible. Y para que no quedara solo en promesas y palabras, David dispone todos los recursos necesarios para cumplir con lo que le acababa de asegurar a Mefiboset. Sí. Entonces, David promete tener misericordia a Jonatán y a Saúl. Procura cumplir con ese pacto. Asegura esa misericordia a un descendiente de ellos. Y ahora acciona esa misericordia. Dice en el versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset del hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Más le valía, ¿no? Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, ya no moraba ya en Lodebar, quién sabe qué lugar, ¿sí? Sino en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Es decir, el rey no solamente promete las bendiciones, sino que también las hace posibles. David ordena a Siba, el ex siervo de Saúl, que se asegure de que Mefiboset tenga todo lo necesario.
Y así es Dios con todos aquellos que hemos sido llamados para recibir misericordia. El apóstol Pedro exalta precisamente a Dios por su gran misericordia, diciendo en 1 Pedro 1, vamos a 1 Pedro 1, capítulo, versículo 3. Primero Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es por su grande misericordia, ¿verdad?, que nos dio nueva vida por Jesucristo, y con ella una herencia que no se corrompe, no se contamina, ni se marchita, pues está asegurada nada menos que por el poder de Dios y por su promesa, ¿verdad? Porque Él así lo prometió. Y con esta gran herencia nos ha dado también todo lo necesario para vivir la vida cristiana, tal como Pedro mismo dice en su segunda carta, capítulo 1, ahí más adelante, en 2 Pedro 1, versículo 3. Dice, 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así como Mefiboset fue incluido en la mesa del rey como uno más de sus hijos, así todo cristiano, y hay que acotarlo, ¿verdad? Verdadero cristiano, ha venido a formar parte de la familia de Dios por medio de Cristo, con todos los privilegios y derechos de un hijo. Esa es la identidad de un cristiano. Esa es, ahora sí, esos son los recursos que un cristiano tiene. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a una vida piadosa nos han sido dadas, todo. ¿Por qué? Por su divino poder. Entonces no hay pretexto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no hay pretexto para no hacer lo bueno. Por eso es que es pecado. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Imagínense a Mefiboset delante del rey, que el rey le diga, ya no eres un don nadie. No solamente eso, no debes de temer porque no te voy a hacer nada que te dañe, todo lo contrario. Ven, ven a mi palacio, ven a mi corte, siéntate a mi mesa. Eres parte de la familia. ¿Cómo estaría este hombre, verdad? Anonadado, asombrado, ¿verdad? Por la misericordia manifestada de parte del rey. Y si antes estaba o vivía en esclavitud, ahora
vivía sin temor como un hijo más del rey. ¿Y qué es lo que somos nosotros? ¿verdad? Sí, hijos del rey. Pero no en esa expresión jactanciosa que muchos usan, ¿verdad? Sino como recipientes de esa misericordia, de eso que no merecemos, pero que tenemos, porque así le ha placido. Es un Dios misericordioso. En resumen, David fue intencional en su deseo de cumplir con la promesa dada a Jonatán y a Saúl. Buscó a quien bendecir. ¿Quién es el que nos busca a nosotros? No, es que yo busqué a Dios. Te equivocas. Te equivocas. Si lo buscas es porque Él te buscó primero. David buscó a quien bendecir. Lo encontró. Lo llamó. Le aseguró su bondad. Le proporcionó todo lo necesario. Le dio un lugar a su mesa y lo trató como a un hijo. ¿Y a quién prefigura esta acción virtuosa de David? Ciertamente al descendiente de David, a Jesucristo, en quien se cumplen cabalmente esas promesas de rescate en base a la misericordia de Dios hacia sus enemigos. Él vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento, mostrándoles el amor leal, el amor del pacto realizado en el cielo. Romanos 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando éramos incapaces, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice Pablo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que ¿qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hubiera esperado a que nos regeneráramos para entonces salvarnos, pues ahí estaríamos, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a ese regalo? A esa manifestación de la misericordia de Dios, a ese regalo indescriptible e inmerecido. Viviendo tal vez en parte, ¿verdad? Viviendo a la luz de la pregunta de David. ¿Habrá alguien a quien yo extienda la misericordia de Dios? ¿Habrá manera de que yo pueda mostrar esa misericordia de Dios? En un momento más vamos a participar de la cena del Señor. Y creo que es importante a la luz de lo que estamos aquí presentando, que la cena del Señor no es una conmemoración de nuestros logros. No es para los que creen tener el derecho de participar en ella por sus propios méritos. Más bien es el recordatorio precisamente de que hemos sido bendecidos con la misericordia de Dios y su gracia por medio de Jesucristo. Al participar de la cena del Señor recordamos, hacemos memoria de que estando muertos a nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Participemos de ella en ese reconocimiento de su bendita gracia, mediante la cual nos ha hecho partícipes de su mesa y nos ha dado un lugar en su familia, asegurada
para toda la eternidad. Y si tú no estás asegurado en ello, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú reconozcas tu condición delante de Dios como pecador, como aquel que ha ofendido a Dios de múltiples maneras, que se ha rebelado en contra de la santidad de Dios, y que reconozcas que en ese gran amor Él dio a su Hijo. Él envió a su Hijo a morir por los pecadores, a pagar la deuda que nosotros teníamos, y de esa manera reconciliarnos con Él y venir a formar parte de su familia, sentarnos a su mesa, deleitándonos en una eterna comunión con Él. Para participar de la cena del Señor, claro que no es por méritos, es por la gracia del Señor, pero es necesario hacerlo en la fe. Estar seguro de que estoy en la fe en Jesucristo. Si tú no estás en la fe, no participes de esta conmemoración, porque es ese recordatorio precisamente, ¿no? De habernos salvado. Vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo como acostumbramos. Por cada sección sale la primera fila hacia su izquierda, regresa por la derecha, luego la siguiente fila y así, ¿no? Ahí atrás de cada una de las secciones están los elementos para que pasen por ellos los que van a participar, por favor. Que son aquellos que han sido bautizados